Bien, como ustedes bien saben, ¿cierto? Estamos en la asignatura relacionada con software de recursos humanos y este programa nosotros lo conocemos como un ERP, ¿cierto? De acuerdo a lo que ya hemos estudiado, de acuerdo a lo que yo le he conversado, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que ustedes han podido ver en el aula virtual, el ERP es una sigla en inglés, ¿cierto? De Enterprise Resource Planning, y en español, para hacerlo mucho más sencillo, planificación de recursos empresariales. Entonces, en otras palabras, nuestro ERP famoso, ¿cierto? Nos sirve, nos ayuda a planificar todos los recursos empresariales que tiene una organización o una empresa. Recordando también que dentro del área de la administración, una de las funciones, ¿cierto?, que comprende la administración es justamente la planificación. Y en esta etapa donde nosotros realizamos la esencia misma del proyecto, donde buscamos nuestros objetivos, nuestras estrategias, nuestros caminos, ¿cierto?, para llegar justamente a ese objetivo que nos propusimos. Y dentro de ese análisis entendemos que la empresa tiene que organizar, tiene que dirigir y controlar todos sus elementos, como por ejemplo materia prima, ¿cierto? Si yo soy una empresa que fabrico, también el tema de recursos financieros, recursos humanos, con mayor razón, y recursos tecnológicos, ¿cierto? Todo eso yo los del medio los traigo para dentro de mi organización, los proceso, los elaboro, ¿cierto? Los transformo y saco mi producto, ¿cierto? Supongamos, por ejemplo, yo soy una fábrica de mesas de madera, ¿cierto? Para seguir con la misma historia, y por lo tanto, ¿qué necesito del medio? Madera, ¿cierto? Para obviamente fabricar mi mesa, a lo mejor tornillos, tuercas, algún tarugo, pegamento, pintura, ¿cierto? De tal manera de elaborar mi mesa. ¿Qué también necesito? Personas encargadas que se dediquen a fabricar y por lo tanto operarios que me corten las piezas, ¿cierto?, de madera, me la ensamblen y me armen la mesita. También necesito cierto personal. ¿Qué necesito? Por ejemplo, un local donde las personas estén trabajando y armando las mesas. Por lo tanto, necesito un local o un galpón o una fábrica. Necesito también luz para que las personas, ¿cierto?, puedan tener el usar las máquinas, seguramente un baño con agua. O sea, voy necesitando otras cosas que me generan, ¿cierto?, el estar en una organización. Y eso finalmente se transforma en mi producto, que mi mesita viene armadita, cuadradita, bonita, ¿cierto?, y pintada, y la llevo al medio. Entonces, esos son los temas que nosotros tenemos que preocuparnos de llevar adelante en nuestra organización. Y eso, ¿cierto?, inicialmente comienza con la planificación, donde nos proponemos ser una fábrica de mesa de madera, donde nos proponemos, ¿cierto?, hacer tal tipo de mesa, con tal cantidad de sillas, que esté orientada, ¿cierto?, a tal mercado. Y eso lo organizo yo en la planificación. Ahora, es excelente que exista un instrumento que me ayude a organizar y planificar justamente esa etapa, como es un ERP. Tal como yo les comentaba, ¿cierto? Y es bueno recordarles que, por ejemplo, si en una empresa que se dedica a fabricar mesas de madera, las mesas no son muy buenas, ¿cierto? Están ahí como media desfasadas. Por otro lado, no logro muchas ventas con las mesitas que estoy fabricando. O mis trabajadores que, ¿cierto?, se dedican a fabricar las mesas no son tan buenos trabajadores. No significa eso que porque yo instalé un ERP en mi organización, ahora las ventas, ¿cierto?, así como una varita mágica, van a empezar a crecer. Los trabajadores ahora van a estar todos contentos fabricando, armando las mesitas y las mejores mesas. O los proveedores me van a entregar el mejor producto para que yo fabrique mi mesa. Entonces sabemos que el ERP no es una varita mágica que me soluciona los problemas que la empresa puede tener. Lo que me permite es gestionar de mejor manera los procesos dentro de los recursos empresariales que maneja una empresa, de tal manera de tomar mejores decisiones y por lo tanto hacer una mejor gestión. Y para tomar una buena decisión, ¿qué es lo que tengo que tener? Datos, ¿cierto?, informes actualizados, que sean reales, que sean verídicos, que sean controlados, de tal manera que esos datos, ¿cierto?, se me transformen en información y con una buena información yo tomar mejores decisiones. Y si tomo mejores decisiones,
por ejemplo, voy a lograr con el tiempo, ¿cierto? No es automático, pero con el tiempo que las ventas efectivamente mejoren, que mis trabajadores ahora trabajen más contentos, ¿cierto? Estén con la camiseta más puesta al interior de la empresa, que por ejemplo mis proveedores me cumplan con los pedidos, me cumplan con la calidad del material y me den, por ejemplo, mayor beneficio, ¿cierto? Pero eso es con conversaciones, con gestión, con decisiones que la persona está tomando al interior de una organización. Y eso es lo que me ayuda el ERP. El ERP, ¿cierto? Tiene como característica es de que, de acuerdo a lo que hemos conversado, ¿cierto? De acuerdo a la historia del ERP, abarca todas las áreas más importantes de una organización, todos los departamentos y la gestión en sí de la administración o de la administración superior. Y eso conlleva a que, en definitiva, los objetivos se puedan cumplir con mayor, ¿cierto?, propósito, con mayor logro. Y si logro cumplir mi objetivo de la empresa, se entiende que cada área también cumple su objetivo y, de acuerdo a lo que yo les conversaba, es como este relojito, ¿cierto?, cuando uno tiene un reloj, que cuando uno lo abre son partes de rueditas que se van moviendo, todas de cierta forma coordinadas, de tal manera que la más pequeña mueve a la mediana a la grande a la más grande, todas funcionan para el mismo lado y el reloj da la hora como corresponde. ¿Cierto? Si eso lo llevamos a una empresa, significa que todas las áreas de mi empresa, finanzas, recursos humanos, producción, ventas y marketing, trabajan al unísono, ¿cierto? Son esas rueditas que se van moviendo. Después viene una rueda más grande que es la gerencia general que me permite, ¿cierto?, coordinar todas las áreas respectivas de la organización y el producto sale muy bien, las ventas comienzan a mejorar, la gente está trabajando de forma adecuada y eso significa que el reloj comienza a dar la hora como corresponde. Esa es la gracia, ¿cierto?, de nosotros estar utilizando nuestro ERP. ¿Ok? Ahora, una cosa importante para que ustedes, ¿cierto?, lo tengan en consideración, sobre todo los que me están escuchando, es que les voy a mostrar acá una pantalla en blanco. ¿Están viendo una pantalla en blanco? Cualquiera que me ayude a responder, que puse ahora. Chicos, chicas. Vale, David. Va a tener un punto adicional por ayudarme en las clases, así que estamos bien. Eso. Sí. Así que perfecto. Bueno, ¿qué pasó? A ver. Parece que se me estaba perdiendo el mouse. Entonces, ¿cierto? Nuestro famoso ERP. Las características, solamente para introducirme y esperando si que llega a ingresar alguien más a la clase, es que son, primero, ¿no es cierto?, las gracias del ERP es que son integrales, ¿cierto? Eso significa que integran a todas las áreas de la organización, no hay ninguna área que quede afuera, ¿ok? Y las integran y las hace trabajar en conjunto, ¿cierto? No en forma separada, de tal manera que lo que ocurra en producción, el de venta sabe inmediatamente, o si ocurre algo en venta, el de finanzas también sabe, el de producción también, y obviamente la gerencia general. Esa es la gracia de que sean integrales. Lo otro que sean modulares es que efectivamente, ¿cierto? Yo, dependiendo del área en la cual yo quiera trabajar, tengo un módulo. Por ejemplo, área de producción, tengo el módulo producción. El de venta, venta. De compra, compra. Inventario, tengo el módulo inventario. Contabilidad, tengo contabilidad. Tesorería, tengo tesorería. Logística, tengo logística. Y lo más importante para nosotros, ¿cierto? No nos olvidemos que tiene también un módulo, o sea, la poner aquí, no módulo, sino un módulo relacionado con los recursos humanos, que es el que se llama nómina. Lo voy a mostrar ahí. Y finalmente, necesito que sean también flexibles. Es decir, que se pueden ir adaptando a este vertiginoso mundo que es el mercado de hoy en día, ¿cierto? Que es la economía, que permanentemente está en movimiento, que es dinámica, que es fluctuante, ¿cierto? Que nunca se queda estática. Y por lo tanto, como las empresas trabajan en esa área, en el mercado, ¿cierto?, también necesitan que los instrumentos que se utilicen para justamente mejorar la gestión de la empresa sean flexibles. Entonces, esas características nos hacen a nosotros entender que el usar un ERP, ¿cierto?, al interior hoy día de una empresa es bastante interesante, bastante bueno para la organización porque la hace más eficiente y la hace más eficaz, ¿cierto? Y eso es lo que se pretende buscar con las herramientas que uno quiere implementar
al interior de una empresa para que mejore la gestión, mejore el proceso. ¿Ok? Por lo tanto, dentro de todo lo que nosotros pudimos hablar, ¿cierto? Dentro de todo lo que conversamos, de la evolución del ERP, la importancia del ERP al interior de una empresa, cuáles son los módulos del ERP, nosotros nos vamos a preocupar hoy en día, ¿cierto? A partir de hoy día, con mayor razón a partir de la próxima semana, cuando empiece la segunda semana de clases, con el tema de el módulo de nómina que dice relación con recursos humanos, ¿cierto? Porque eso es lo que ustedes están estudiando, administración de recursos humanos, y tenemos que orientarnos a esa área, entendiendo y recordando que también hay otras áreas, como compra, como venta, como inventario, como contabilidad, que también son necesarios, ¿cierto? Porque no solamente la persona que estudia recursos humanos se va a dedicar a recursos humanos, también perfectamente bien se puede dedicar a la administración, ¿cierto? Y la administración abarca mucho más áreas y por lo tanto también es bueno recordar que existen esas áreas. Pero en particular el curso, ¿cierto? La asignatura taller de software, como la palabra lo dice, taller software de ERP, nos vamos a orientar justamente al tema de recursos humanos, ¿cierto? Y el tema de recursos humanos dentro de la organización se preocupa del personal, ¿cierto? De los funcionarios. Y la característica esencial que nosotros nos encontramos cuando analizamos el recurso humano es que tiene que haber una relación entre la empresa y la persona que está trabajando, que está, ¿cierto?, laborando en esa empresa. Y ese instrumento, el único válido, ¿cierto?, y que es necesario sí o sí tener, es el famoso contrato de trabajo. ¿Ok? Entonces, toda relación de una empresa con un trabajador nace con el contrato de trabajo, ¿vale? Y ahí después todo lo que dice en relación con el contrato, con las remuneraciones, la liquidación de sueldos, ¿cierto? El pago de remuneración. Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora, a partir de un ratito más, es el tema de justamente el módulo de remuneraciones, recursos humanos o nómina. Pero antes de eso, les quiero recordar, siento que esta semana hay una evaluación sumativa. Siento que es la que aporta en definitiva para la nota y me imagino que es la que le interesa a ustedes. La evaluación sumativa, esta semana, ¿cierto? El plazo máximo es hasta mañana sábado, por lo tanto, algunos de ustedes a lo mejor esta ya la hicieron, la terminaron, porque está abierta desde el miércoles, digamos. Lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Primero, es importante recordarles que nosotros vamos a trabajar con el ERP de Fontana, ¿cierto? Es el que utiliza ENAC, es el software oficial que nosotros utilizamos en el área educacional, de Fontana. Y de Fontana justamente tiene las características que yo les mencioné, ¿cierto? Que debiera manejar un software ERP, que es integral, que es modular, que es flexible, que consta de los módulos que ¿cierto? Ya sabemos, como compra, venta, inventario, nómina, recursos humanos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto cumple con todas las características. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo, ¿cierto?, de la evaluación sumativa? Es que ya entendiendo cómo opera el software de Fontana, usted tiene que hacer un análisis, una investigación, ¿cierto?, en Internet, ¿cierto?, en la web, digamos, donde debieran encontrar a lo menos, bueno, existen muchos más, ¿cierto?, software de ERP o competencia de Fontana, y inclusive, ¿cierto?, en los PPT que están subidos arriba en el aula virtual, aparecen por ahí en una parte, en una lámina, bastantes nombres de software que existen en el mercado. Pero lo que me interesa a mí es, ¿cierto?, que de esos, a lo menos dos, ustedes lo revisen, lo chequeen, ¿cierto?, vean cuáles son, ingresen a ver si son efectivamente, al igual que el de Fontana, que sean modulares, que sean integrales, que sean flexibles, ¿cierto? Saben en otras palabras cuáles son sus características y si esas características lo hacen semejante, lo hacen igual o lo hacen muy diferente al software de Fontana. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que investigar, ¿cierto? Realizar un análisis en el mercado de los programas que se utilizan acá, principalmente en Chile, y si tienen alguna diferencia o no con respecto a lo que hemos conversado y con respecto al software de Fontana. Entonces, la característica, eso es lo que yo les quiero pedir, que ustedes realicen como actividad sumativa número 1. ¿Ok? Este trabajo
aunque yo sé que hay poquitito que me están escuchando, pero es bueno recordarlo, este trabajo es grupal, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer en grupo. Ahora, por ejemplo, si Gabriel y tiene, ustedes trabajan solo, bueno, lo hacen obviamente individual, no hay ninguna obligación que sea grupal. Pero si tienen, ¿cierto?, algún compañero o compañera con la cual trabajan, perfectamente bien lo pueden hacer. Ahora, independiente inclusive de que sea de la sección 1 o de la sección 3, porque la sección 1 con la sección 3 como que se fusionó, porque alumnos de las distintas de estas dos sesiones están participando en forma presencial y obviamente también lo pueden hacer en forma online, ¿cierto? De las dos sesiones diferentes. Así que también puede haber un compañero, ¿cierto?, y una compañera de una sección y de la otra, no importa, lo importante es que me indiquen en el trabajo, cuando lo envíen, ¿cierto? Envían, por ejemplo, trabajo, investigación, software ERP. Integrantes, Luchito, Juanito, ¿cierto? Que quede súper claro quiénes son los integrantes del grupo, porque si, por ejemplo, me lo sube Luchito y no me pone nada más, yo voy a entender que el trabajo lo hizo solo Luchito y porque no hay ningún otro nombre. Así que por eso que es importante que lo incorporen, ¿ok? De tal manera de saber quiénes son los, cómo van a ir conformando los grupos de aquí en adelante, porque la idea es justamente que el grupo que ustedes elijan termine con ese grupo, ¿no es cierto? Y lleguen al final de la asignatura con el mismo grupo y no se estén cambiando cada rato integrante porque no es lo correcto, ¿cierto? Es preferible a lo mejor trabajar solo que cambiarse mucho. Por eso es importante entonces que me indiquen quiénes son los integrantes del grupo para yo tener la certeza de que así en adelante ustedes van a trabajar. ¿Ok? Así que eso también les quería comentar, eso también les quería decir para recordar esta situación de las evaluaciones sumativas. Los trabajos formativos también, ¿cierto? Que el grupo que lo quiera hacer, que vaya avanzando, porque va a ser un poquitito diferente como yo les conversaba, ¿cierto?, a los alumnos presenciales, porque yo me imagino que ustedes saben que también se hacen clases presenciales los martes y los jueves en ENAC, en el laboratorio, ¿cierto?, en el taller computacional, donde les dije lo mismo, ¿cierto? Independiente de que sean de una sección o de la otra, pueden trabajar en grupo, los grupos no pueden, son solamente de 2, máximo 3, pero porque por algún motivo bien en particular, porque también no pueden estar muy juntos en el taller porque hay que cumplir igual con la, ¿cierto?, con la distancia reglamentaria que nos exige el Ministerio de Salud. Por eso lo ideal sería trabajar de a 2. Ahora, independiente de eso, las actividades que nosotros vamos a realizar en la aula presencial, de alguna manera van a ser un poquito diferentes a las online, porque ¿cierto?, ahí mismo vamos a ir haciendo los trabajos, ahí mismo vamos a ir haciendo el avance de la materia. En cambio, ustedes, por ejemplo, si solo participan online, significa que ustedes solamente ingresan al aula virtual y ahí tienen los PPT, los videos, las tareas, las sumativas, las formativas, todo el tema. ¿Ok? Así que eso es importante. Ahora también puede ocurrir, ¿por qué no?, ¿cierto?, que algún alumno participe tanto de la online como de la presencial, pero si ya está la presencial, lo que más va a cundir va a ser la presencial. Ahora, todas las tareas, sobre todo los trabajos sumativos, se tienen que subir al aula virtual. ¿Cierto? No porque estemos presencial, me van a checar ahí impreso una hojita, me dicen, profe, este es nuestro trabajo de investigación. No. ¿Cierto? Acá igual lo suben al aula virtual porque lo tienen que subir y dejarlo ahí para poder ser evaluado. ¿Ok? Entonces, dicho eso, voy a dejar de compartir esta hoja en blanco y, si es que me lo permite el sistema, ahí está, volví a la sala, les quiero presentar, ¿no es cierto?, el PPT que me interesa mostrarle y que dice relación con... No, este se lo voy a mostrar después, me anduve equivocando. Voy a dejar de compartir. Déjenme encontrar cuál es el... Este. Perdón. Acá. Bien, voy a ir a compartir pantalla y compartir. Gabriel o Irene, ¿están viendo un PPT que dice módulos de los RP? Sí, profe. Vale, gracias, Gabriel. Ok, entonces, ¿cierto? Lo que nosotros vamos a empezar a ver desde ahora en adelante es ya entrar a picar, ¿cierto? Entrar a jugar con el programa, con el software que vamos a utilizar, que en este caso es de Fontana.
Y cuando uno, esto mientras tanto va a ser así, ¿cierto? Para explicarlo un poquitito, pero después ya más en detalle, a partir de la próxima semana, vamos a ingresar y ustedes también tendrían que hacerlo a la licencia en particular. Cuando uno ingresa al programa de Fontana, ¿cierto? Con las claves necesarias para ingresar, por ejemplo, como alumno ENAC o como docente ENAC en el caso mío, aparece la primera pantalla donde me muestra claramente, a ver, parece que se dejó de compartir, no sé qué pasó, ¿eh? A ver. Ya, ahí sí, Gabriel, ¿me estás viendo? El PPT. Sí. Sí. Ya. Y que se pausó y se me borró. Ok. Entonces, cuando uno ingresa a De Fontana, lo primero que uno va a ver es esta pantalla, donde me indica cuáles son los distintos módulos. Aquí, siento la parte superior de la pantalla. Ventas, compras, tengo inventario, tesorería, tengo nómina, contabilidad. ¿Cierto? Cuando uno ingresa por defecto un programa académico, no tiene todos los módulos, como por ejemplo podría ser logística, comercio exterior y otras cosas, sino que presenta los módulos más importantes, ¿cierto? Más necesarios para el estudio de la administración o de recursos humanos. Y dentro de los módulos, ¿cierto? Si nosotros vemos acá, hay uno que se llama nómina, que justamente es el que nos interesa trabajar porque es el que dice relación con recursos humanos. Y dejé para el final un módulo que se llama configuración. Este módulo es bien especial porque me permite, como la palabra lo dice, configurar mi licencia. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que por lo menos, ¿cierto? Hasta el año pasado, cuando uno ingresaba a una licencia, sobre todo cuando esa licencia no había sido usada, o sea, una licencia nueva, no venía con ningún parámetro. ¿Cuáles son los parámetros? Los parámetros, sobre todo, ¿cierto? En la parte de recursos humanos, son los típicos que uno maneja al interior de una organización para poder pagar las remuneraciones, como por ejemplo, el valor del el salario mínimo, ¿cierto? Que ha ido cambiando en el último tiempo y ese valor muchas veces no está actualizado en el programa. Hoy en día, ¿cierto? Qué bueno que sea así, cambió un poco la historia y el programa ya lo trae, ¿cierto? Con el valor que corresponde y uno simplemente lo tiene que considerar. ¿Qué otro valor puede cambiar y que también es típico dentro del recurso humano? El valor de la UEF, ¿cierto? Sabemos que eso cambia. El valor de la UTM, el valor de la escala de asignación familiar, ¿cierto? Cuando estoy en la escala 1, 2, 3, 4, dependiendo de la cantidad de cuánto yo gane como remuneración, me aportan más o me aportan menos por carga familiar. Eso también, ¿cierto? Uno tiene que chequear que esté adecuado. ¿Qué otro dato puede cambiar? Porque a veces no todo permanece constante. Son los valores relacionados con las comisiones de la AFP. ¿Cierto? Que de repente de un mes para otro puede cambiar, o de un periodo para otro, que cada 3 meses o cada cierto tiempo pueden ir cambiando las comisiones, los porcentajes me refiero, y uno eso también tiene que actualizarlo, ¿ok? O por lo menos tener la certeza de que esos valores, ¿cierto?, están efectivamente considerados dentro del programa, porque si yo no me doy cuenta y hago un cálculo de remuneraciones e incluye, por ejemplo, el pago de imposiciones de una AFP cualquiera, con un valor que tenía hace 3 meses y que hoy día cambió, me va a fallar el ejercicio y la licencia va a estar mal calculada. Y nosotros entendemos, ¿cierto?, que para imagen de la empresa no es bueno que yo emita una liquidación de sueldo, que el trabajador la vea y diga, no, esto está raro porque me están descontando más o descontando menos de la AFP. O porque me están pagando, ¿cierto?, una cantidad X cuando yo necesitaba X más 100. Entonces ahí el trabajador va a ir a reclamar, ¿cierto? Va a decir, ¿por qué me están pagando menos? No creo que reclame porque le pagan de más, ¿cierto? Pero igual debía reclamar. Y por lo tanto, ahí va quedando muy mal la imagen del recurso humano y de la empresa porque no ¿cierto?
no hace un cálculo adecuado de las remuneraciones para sus trabajadores, que es lo más importante que uno debiera entender dentro de una empresa, ¿cierto? Que son los trabajadores, y por lo tanto los trabajadores los debo tener ahí muy contentos, ¿cierto? Con bastante eficiencia y eficacia en esa área, de tal manera que el trabajador se le pague lo que corresponde y lo justo de ese periodo, y no que por malos cálculos, ¿cierto? O datos que son incompletos. Por ejemplo, un trabajador que tuvo horas extra y que el sistema no las incluyó y por lo tanto no se las pagué. Eso es absolutamente injusto y el trabajador tiene todo el derecho de reclamar que por qué no se le pagaron la hora extra y que le hagan de nuevo su liquidación de sueldo y se la reliquiden, ¿cierto? Si eso ocurre con uno, con dos, con tres trabajadores, ya hay problema con el Departamento de Recursos Humanos porque no puede ser que no estén los cálculos actualizados, que no estén los valores que correspondan y no se le esté pagando a los trabajadores la cantidad justa, ¿cierto? Eso también es importante y eso se soluciona, se chequea cuando yo voy a ver mis liquidaciones y por lo tanto si hay algún detalle que no está actualizado, voy a configuraciones, nómina y comienzo a configurar mi licencia para que los valores sean los correctos. En otras palabras, dentro de los módulos que nosotros vamos a utilizar, ¿cierto? Vamos a trabajar dentro ya a partir de la próxima semana, es justamente como están ahí destacados en rojo, el módulo de nómina y por otro lado el módulo de configuración. Esos son los dos más importantes que nosotros vamos a realizar, ¿cierto? Vamos a estudiar. Esa es la gracia. ¿Ok? Ahora, lo otro importante que si ustedes se fijan, también tiene cuando yo ingreso después ya a la licencia, es que dicen, por ejemplo, dice ahí, ¿por dónde comenzar? Y te dan algunos, ¿cierto? Te invitan a algunas actividades, ¿cierto? Ingresar a la cuenta, agregar el logo de la empresa, agregar artículos, factura, o sea, te empiezan ahí como, ¿cierto? A ayudar de alguna manera, e inclusive de repente, cuando uno no sabe hacer algo, te permite un tour, o sea, se te abre como una ventanita más pequeña y te empieza a explicar, por ejemplo, qué es el módulo de venta, lo que tú puedes hacer, cómo tienes que ingresar, qué punto apretar, ¿cierto? Como los detalles que te tienes que preocupar. Y por lo tanto también es bastante didáctico. Obviamente que si alguno de ustedes, una vez que tengan acceso con las claves, puede ingresar al programa, si quiere puede estar todo el día ahí, navegando, revisando, chequeando, viendo los videos, para ir conociendo un poquito más el programa, porque es parte también de la idea del curso, ¿cierto? No solamente se aprende a hacerlo estructurado, los pasos que yo les voy a mostrar, sino que si alguien quiere aprender mucho más, bienvenido, porque significa que va a estar mucho más preparado para utilizar inclusive si quiere otros módulos, porque nosotros simplemente, ¿cierto? Como les comentaba, nos vamos a concentrar en el módulo de nómina, ¿ok? Entonces, ahí tenemos, como les mostraba, los distintos módulos, ¿cierto? Cuál es más o menos la característica de cada uno de ellos, se entiende, porque todos entendemos lo que es compra, lo que es venta, por lo menos tenemos el concepto, ¿cierto? La definición, y también lo que es nómina. Nómina se refiere, ¿cierto? A la lista de los trabajadores o los integrantes de los funcionarios de una empresa que están con todos sus antecedentes, con todos sus datos al interior de la organización y por su contrapartida, por su trabajo, ¿cierto? Por su función, se les paga, se les asigna una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero también tiene que estar muy clara y muy precisa al interior de la organización. Entonces, esos son los, cuando nosotros ingresamos por primera vez, ¿no es cierto?, al software de Fontana, nos encontramos con esta primera pantalla donde me muestran los distintos módulos al cual yo quiero ingresar. Obviamente que si yo quiero ingresar al módulo de nómina, yo simplemente hago un clic donde dice nómina, pip, ¿cierto? Y se me abre todo el sistema relacionado con esa área. Pero mientras tanto, ¿cierto? Vamos a analizar el concepto general de lo que son los módulos. Entonces, aquí, por ejemplo, les voy a comentar que todo software de remuneraciones, ¿cierto? De recursos humanos, en otras palabras, es una excelente alternativa. ¿Para qué? Para procesar la información sobre las remuneraciones como honorarios. ¿Cierto? Porque en una empresa no solamente pagamos contratos de trabajo por remuneraciones, sino que también podemos tener contratos de trabajo por boleta de honorarios, ¿cierto? Y por lo tanto son un poquito diferentes. Ahora, el software de remuneraciones también me permite controlar, y eso es súper importante, ¿cierto? El control de las remuneraciones
de los trabajadores, incluyendo registros históricos de todos los movimientos que se realicen en esta materia. Entonces, eso es lo importante de manejar un programa de recursos humanos, de nóminas, de remuneraciones, porque me permite actualizar toda la información, me permite generar controles sobre las remuneraciones y, por otro lado, también tener el dato histórico de lo que ocurrió para atrás, ¿cierto? Lo que yo le pagué a una persona en particular el mes pasado, hace 2 meses, hace un año, o desde cuando ingresó a la empresa. Y eso es súper importante porque ahí uno puede ir viendo la evolución del mismo trabajador, ¿cierto? Cuánto empezó ganando y cuánto está ganando ahora, o, ¿cierto? Se ha ido ascendiendo el cargo, por lo tanto, por eso es que ahora se le paga un poco más. Y por último, también es importante para la empresa saber que hace un año yo pagaba, por ejemplo, tantos millones en un mes en remuneraciones y ahora estoy pagando a lo mejor ese tanto y mucho más en remuneraciones, y por lo tanto tengo que saber por qué estoy pagando más. ¿Cierto? Estoy pagando más porque tengo más trabajadores o porque le estoy pagando a los mismos trabajadores mucho más de lo que le pagaba antes, y por lo tanto ahí yo puedo hacer un análisis. Por lo tanto, puedo mantener un control bastante aceptado con respecto a la evolución que han tenido mis honorarios y mis remuneraciones a través del tiempo. Además, también el tema de tener un programa de recursos humanos que me permita, ¿cierto?, y me gestione las remuneraciones, es porque también me permite la flexibilidad. Porque como les comentaba, ¿cierto?, todos los meses cambia la UF, todos los meses cambia la OTM, de repente puede cambiar el porcentaje de la AFP, de repente puede cambiar la escala, ¿cierto?, de pago de lo que es asignación familiar, o cualquier variable importante, ¿cierto?, que yo necesite para realizar mi análisis, y por lo tanto necesito esa flexibilidad, y el programa justamente me lo permite porque rápidamente en configuración lo modifico, o el programa en sí también lo puede ir modificando en forma automática. Por lo tanto, eso es sumamente importante. Y lo otro, ¿no es cierto?, es que se adapten rápidamente a los distintos escenarios, ¿ok? Porque necesito, aparte que sea flexible, que sea ágil, ¿cierto? Que yo realice, apriete un clic y se me modificó, y no que tenga que esperar una hora para que el sistema se actualice y me sale un reporte y ahí lo puedo usar, ¿no? O sea, automático, inmediato, y por lo tanto esa es la operación. Ahora, lo importante de toda esta historia es que esos datos que yo estoy ingresando, ¿cierto?, al interior de la ERP, una vez que lo ingresé, como se va a la base de datos central, cualquier otra área que necesite esa misma información, ya el programa lo tiene actualizado, y por lo tanto, si remuneración necesita sacar algo con respecto a un tema, ahí está listo. Si el de finanzas o el de ventas quiere hacer lo mismo, también ya está actualizado, y no, ¿cierto?, cada departamento tenga que ingresar la información y duplicar, por lo tanto, trabajo. En esa parte, el ERP funciona como relojito, ¿cierto? Se ingresa una sola vez y el sistema lo actualiza, o la licencia, ¿cierto? Si es una licencia diferente a la académica, se puede ir actualizando automáticamente porque el sistema así lo permite, ¿cierto? Que no se olviden que existen distintos tipos de licencias, ¿cierto? Cuando uno compra un programa, un software, tiene licencias, por ejemplo, individuales. ¿Cuáles son esas licencias individuales? Como la palabra lo dice, una sola, ¿cierto? Individual, una sola licencia. Y esa licencia individual puede ser para ser instalado, por ejemplo, en mi propio computador o en un solo computador. ¿Ok? ¿Qué significa eso, por ejemplo, en una empresa? Bueno, si yo soy solo, trabajo, ¿cierto? Soy una pyme, soy un emprendedor y trabajo solito, y tengo mi propio computador, que bueno, instalo mi licencia en mi computador y no hay ningún problema. Pero si yo trabajo, ¿cierto?, en una empresa relativamente grande, donde hay muchas más personas que trabajan en mi misma área, y se instala esa licencia en mi computador, cualquier otro colega, ¿cierto?, cualquier otro compañero de trabajo que quiera utilizar ese programa tiene que ir a donde estoy yo y utilizar mi computador para usar el programa. Entonces tiene sus restricciones, ¿cierto?, y tiene sus deficiencias. Y para eso, por lo tanto, existe un tipo de licencia que se llama individual en red, ¿cierto? Que yo igual compré una licencia, pero la instalo en un servidor. Y ese servidor, ¿cierto?, al que se conectan los distintos computadores de los distintos colegas o compañeros de trabajo o compañeras de trabajo, puede accesar. ¿Cuál es la única dificultad? Que no pueden dos a la vez, porque puede solo uno. Pero ahí uno simplemente puede llegar a un acuerdo en horarios de trabajo, ¿cierto?, para decir, de tal hora a tal hora lo ocupas tú, lo ocupo yo, lo ocupa el otro, pero yo no me muevo de mi escritorio, no me muevo de mi lugar de trabajo, ¿cierto? Si yo estoy en el cuarto piso, en el tercer piso, piso 10, trabajo donde estoy. Yo obviamente que ya cambia un poco el sistema, ¿cierto? Porque ahora yo no tengo que ir donde está instalado, sino que yo traigo a mi computador la licencia. Pero también existe otro tipo de licencia,
las multiusuarias, ¿cierto?, que se instalan en la red. Y por lo tanto, ¿cierto?, yo instalo en la red, por ejemplo, 10 licencias, y si son 10 personas que trabajan en la empresa, que usan esa empresa, perdón, usan esa licencia, ese programa, no tienen que partir, moverse en ese escritorio, ni segundo compartir horarios, ¿cierto? Lo pueden ocupar en el momento que quieran porque está disponible. Entonces, dependiendo de ese tipo de licencias, ¿cierto?, es lo que yo puedo integrar al interior de una organización. Ahora también, obviamente, en términos más macro, existen las licencias comerciales y las licencias académicas. ¿Cierto? Son diferentes, porque las licencias comerciales tienen, aunque sea la misma, va a tener un precio mucho mayor que la académica, porque se entiende que la académica me va a permitir que los alumnos, como en el caso de ustedes, ¿cierto?, que conozcan, que manejen un programa, después justamente cuando lleguen a la empresa a trabajar, ¿cierto?, le van a preguntar, ¿usted trabaja con un ERP? Sí. ¿Cuál? De Fontana. ¿Le gustaría que lo compráramos? Claro. ¿Cierto? No, así, sí, porque el que manejo. Ok. Entonces, uno pasa a ser como alumno, después como profesional, ¿cierto?, un promotor, uno que promociona el programa. Y por lo tanto, por eso es que, ¿cierto?, el precio es bastante diferente cuando es académico, porque le interesa que los futuros profesionales sepan utilizar ese programa y lo motiven y lo incentiven en su uso al interior de la organización. Entonces, sí es importante, ¿cierto?, mantener un software de recursos humanos o de remuneraciones al interior de la organización, porque me lo hace más flexible, me lo hace más rápido, me lo hace más dinámico, me lo hace permanente, ¿cierto?, y me lo hace mucho más ágil, porque si yo tengo 100 trabajadores o tengo 1000 trabajadores, apretando el mismo botón, salen las liquidaciones sueltas. ¿Ok? Ahora, ¿qué puedo hacer, ¿cierto?, cuando ya me meto dentro del módulo de remuneraciones o el módulo de nómina, ¿cierto? Es importante también recordarles que en De Fontana, el módulo de recursos humanos se llama nómina, pero en algún otro programa se puede llamar remuneraciones, en otro se puede llamar recursos humanos, ¿cierto? Independiente de cómo se nombre el módulo, lo que hace es lo mismo. En este caso, módulo de nómina. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde nos podemos, ¿cierto?, entretener? Voy a borrar esa flechita porque se puede prestar para equivocación. Ok. ¿Cierto? Aquí tenemos lo siguiente. Primero, y que es sumamente importante, obviamente, ¿cierto?, para eso vamos a tener un programa de un ERP con el módulo de remuneraciones o de nómina para que me haga la liquidación, ¿cierto?, de los trabajadores. Y ahora esa liquidación, por ejemplo, lo puede hacer por centro de negocio. O sea, por ejemplo, una empresa puede tener, ¿por qué no?, una sucursal en Santiago Centro, otra en una sucursal de una comuna al sur y la otra de la comuna al norte, o puede tener Santiago, sur, Temuco, norte, Antofagasta, y lo hace por centro, ¿cierto?, por distintas sucursales, y ahí saca las liquidaciones. O la puede hacer centralizada, donde, ¿cierto?, saca todas las liquidaciones de los trabajadores, que sería medio raro, pero también lo puede hacer. Fichas históricas de los empleados, ¿cierto? La ficha histórica significa que desde que comenzó la empresa yo tengo la ficha de todos los trabajadores que han estado en la empresa, ¿cierto?, que ya no están y los que están vigentes con mayor razón, y por lo tanto tengo la historia, ¿cierto?, de la planilla de trabajadores que se ha dado vuelta o ha permanecido o está vigente en la organización. ¿Qué es lo que hace también? Bueno, me permite mantener los distintos tipos de contratos, ¿cierto? Puede ser honorario, contrato normal, contrato a plazo, contrato de jornada, etc. Nosotros, ¿cierto?, al interior del programa que nosotros vamos a utilizar, que es De Fontana, nos vamos a entretener en el cálculo de liquidaciones de remuneraciones con contrato normal. Eso significa, ¿cierto?, que sea un contrato de trabajo con un máximo de 45 horas. O sea, no vamos a analizar contratos de jornada, tampoco, ¿cierto?, vamos a analizar contratos de boleta honoraria, sino que simplemente contratos de trabajo normales con 45 horas de trabajo. ¿Ok? Pero el sistema igual lo permite, pero, ¿cierto?, hay que dejar en cuenta, como también conversábamos en la parte presencial, que si bien es cierto, yo puedo tener un contrato digital, ¿cierto?, guardado en mi computador, guardado en el programa, yo tengo la obligación como Departamento de Recursos Humanos de mantener mi contrato de trabajo, ¿cierto?, firmado en forma notarial, ahí visible, ¿cierto?, impreso en la, digámoslo así, en la carpetita de cada uno de los trabajadores. ¿Cierto? No, el digital me sirve como soporte, pero no es el
Departamento de Recursos Humanos debiera mantener, ¿cierto? Lo original del contrato firmado por el trabajador y por el empleador. Y así seguimos por delante, ¿no es cierto? Puedo tener algún tema de histórico de remuneraciones, el pago de las gratificaciones o el cálculo, ¿cierto? El cálculo de cuotas y control de préstamos, ¿cierto? Que los trabajadores pueden tener créditos que le da la misma empresa o algún crédito por una caja de compensación, ¿cierto? Algún crédito por alguna empresa que pueden tener convenio y le hacen descuento por planilla. El famoso APB, ¿cierto? Que es el ahorro previsional voluntario, que ahora está de moda, ¿cierto? Con esos famosos retiros de la AFP que se están analizando, ya se hizo el primero y ahora se está analizando el segundo, donde hablan, ¿cierto? En el segundo pueden poner la restricción de los que tienen APB, primero van a retirar los fondos del APB y después del fondo de pensiones, ¿cierto? Es un detalle, pero es importante saber qué es lo que es el APB, ¿cierto? Y por lo tanto también hay trabajadores de mi organización, de mi empresa, que igual, ¿por qué no pueden tener APB? Y por lo tanto ¿cierto? Se le tiene que hacer los descuentos correspondientes. También puede ocurrir, siempre pasa, ¿cierto? Que alguien tiene problemas con la señora, con los hijos, le hacen una restricción judicial y ese es un descuento judicial por planilla, ¿cierto? El empleador está obligado a hacerlo porque es una orden judicial. Y así, ¿no es cierto? Nosotros también podemos, como dice ahí, generar impresiones porque los tengo guardados, ¿cierto? Los tengo ahí en un sistema electrónico, los contratos de trabajo y los finiquitos, muy importante para la empresa. Si yo tengo 100 trabajadores, necesito tener 100 contratos de trabajo. Si el mes pasado, por ejemplo, yo tenía 110 trabajadores y ahora tengo 100, se supone que 10 no están trabajando, ¿cierto? Obvio, porque tengo de 110 baja 100. Bueno, ¿qué se requiere? Los finiquitos de los 10 trabajadores, bien precisos, guardaditos también, porque antes éramos 110 y ahora somos 100. 100 contratos de trabajo y 10 finiquitos, ¿cierto? O sea, por lo tanto, súper claro, tanto en términos electrónicos como también en cuanto a papel, ¿cierto? Guardado en cada una de las carpetitas. Y así también puedo, ¿cierto? Generar archivos de sueldo, de anticipo, de otros valores, emisión de cheques, certificados de sueldo, ¿cierto? No falta que el trabajador diga necesito que me den un certificado de cuándo ingresé a la empresa, certificado de sueldo, certificado de anticipo, ¿cierto? Muchas cosas que pueden ocurrir. Por ejemplo, también el pago de Previred vía Internet, ¿cierto? En otras palabras, son las imposiciones, que son los descuentos legales obligatorios que toda empresa tiene que realizarle a su trabajador, pero así como tiene la obligación de realizar el descuento, también tiene la obligación de pagar esos dineros a la AFP, a la ISAPRE o a FONASA y a la APB. Esto no se los puede dejar ahí, porque algunas lo hacen así, los descuentos no los pagan. Y después el trabajador es quien tiene problemas. Se supone que uno tiene que cumplir con todos los requisitos, ¿cierto? Y por lo tanto también debe de aparecer cuánto es lo que se paga de AFP, cuánto es lo que se paga por ISAPRE, cuánto se paga por FONASA, cuánto se paga por AFC, cuánto por APB, ¿cierto? Todos los descuentos que una empresa puede tener de parte de sus trabajadores. Y lo bueno, ¿cierto? Y lo entretenido también ahora, porque antes no pasaba, pero ahora sí, ¿cierto? Los últimos años, es que este programa de ERP tiene una conexión directa con el programa, ¿cierto? O el site de Previred. Entonces, desde el mismo programa de ERP, yo puedo pagar, ingresar a Previred y pagar, ¿cierto? Todo lo que significa imposiciones. Y eso es una ayuda impresionante, ¿cierto? Que agiliza todos los procesos, porque antes simplemente uno tenía que apretar un botoncito, se imprimían las hojas, ¿cierto? De pago y uno tenía que ir a Previred o tenía que ir a algún banco, alguna caja, y darse la lata, entre paréntesis, ¿cierto? De casi 2 horas esperando que todos paguen ahí para que me timbren la hojita y después volver a la empresa. Eso afortunadamente, eso ya, como estamos en el mundo de hoy día, todo online, ¿cierto? Sobre todo por la pandemia, con mayor razón, todo es online, ¿cierto? Todo traspaso de documentos electrónicos y vamos pagando y vamos chequeando y después sale un visto bueno, ¿cierto? El pago se aceptó y por lo tanto las planillas están pagadas. Así que es súper importante, ¿cierto? Todo lo que, por ejemplo, aquí ciertos movimientos de empleados, ¿cierto? Porque dentro de una empresa, sobre todo si la empresa tiene sucursales, norte, sur, Santiago, Santiago y distintas comunas, de repente los trabajadores pueden comenzar a ser desplazados para distintas comunas, de repente fue ascendido o trasladado a otra ciudad. Todos esos ciertos movimientos tienen que aparecer. De repente el trabajador tiene ciertas licencias médicas, tiene un permiso, tiene alguna cosa en particular, ¿cierto? Todo eso tiene que aparecer también dentro de la organización y eso es lo que permite nuestro programita de recursos humanos relacionados con
¿cierto?, el ERP. Así que son hartas cositas las que podemos hacer, y de estas cositas nosotros nos vamos a entretener cuando comencemos ya a trabajar en el programa, ¿cierto?, de Fontana, nuestro famoso ERP. Y por lo tanto, ¿cierto?, ya así como un poquito resumiendo el tema de los recursos humanos, ¿qué podemos hacer? Como dice ahí, manejar fichas de las personas, ¿cierto? Principalmente calculando sus liquidaciones. O sea, eso es lo importante, ¿cierto? Yo tengo una liquidación de sueldo, pero tengo la ficha personal donde aparecen los datos de la persona, dónde viven, qué función tiene en la empresa, cuántas horas trabaja, con cuánto se le va a pagar, si tiene derecho a hora extra y todos los temas en particular. Que también permite, bueno, obviamente esto es lo más importante, reducir los errores en el cálculo de las liquidaciones. ¿Por qué? Porque como les comentaba, aquí está la imagen de la empresa, ¿cierto? Si la imagen de la empresa no es muy buena, la empresa va a dar que hablar. Si es correcta y adecuada, la empresa va a estar muy bien catalogada. Después, justamente, generar archivos para previsión, banco y previd automáticamente. Y eso es sumamente importante, ¿cierto? Porque hoy en día se hace todo online, súper rápido, súper preciso, súper concreto, y vamos traspasando los valores y se van pagando, ¿cierto?, lo que corresponde. Eso es muy bueno por el tema de un software de remuneración. Y por último, que nunca están de más porque es súper importante, porque puede ocurrir, ¿no es cierto?, si yo tengo 100 trabajadores, 1000 trabajadores, que de repente alguna licencia por ahí, alguna liquidación de sueldo por ahí, salió con error, se reliquida. Y esto se hace rápidamente, analizando la situación, se aprieta el botón de nuevo y se reliquida en forma automática. ¿Cierto? Por lo tanto, esa es la gracia de manejar un buen software de recursos humanos, justamente para controlar, para mantener, ¿cierto?, para editar todo lo que signifique remuneraciones, pagos de liquidaciones de sueldo, los tipos de contratos, los finiquitos, toda la historia del trabajador en una misma parte, y esa parte que es centralizada también la puede conocer el gerente general, sí, la pueden conocer otras personas porque tienen acceso a esa información y pueden saber claramente cuánto se le está pagando a cada uno de los trabajadores, el monto total de los pagos, si subieron, bajaron las liquidaciones, si estamos pagando más horas extra, menos horas extra, si hay algunos bonos especiales, la gratificación y todo lo que tenemos que calcular. Esa es la gracia, ¿cierto?, de manejar un software de recursos humanos. Pero nosotros también entendemos y sabemos que, ¿a dónde voy acá? No solamente, ¿cierto?, de remuneraciones vía la empresa, sino que también tenemos otras áreas, porque estamos hablando de los módulos que hace una organización, y por ejemplo, ¿cierto?, tenemos el módulo de compra, donde nos vamos a preocupar principalmente, nos vamos a preocupar de los datos que aparecen aquí, ¿no es cierto?, la parametrización, o sea, es decir, conocer a mis proveedores, quiénes son, tener informes de cada uno de ellos, ver, ¿cierto?, cuánto la morosidad y plazo, es decir, si hay alguno que yo le estoy debiendo, por lo tanto las cuentas por pagar, ¿cierto?, las tengo que controlar, las tengo que chequear, las tengo que tener en consideración, porque los proveedores son los que me entregan la materia prima, y si yo tengo problemas con ellos, me van a dejar de entregar la materia prima y yo no voy a poder fabricar mis productos. Por lo tanto, sumamente importante también manejar todo lo que hice en relación con compra, porque es la relación que tengo con los proveedores. Y mientras mejor la relación que tenga con los proveedores, con el tiempo me pueden dar más plazo para pagar, me pueden dar mejores descuentos, agilizan mis pedidos y por lo tanto me checan más rápido el material, entonces puedo tener muchos beneficios para mi organización, para mi empresa, si yo manejo, controlo adecuadamente y les pago como corresponde, ¿cierto?, a mis proveedores. Entonces, ahí está también la importancia de este módulo, dentro de todos los módulos que nosotros podemos manejar en LRP. El otro módulo, ¿cierto?, tan importante como el de compra y como el de nómina, está el tema de los inventarios. ¿Cierto? Que los inventarios me permiten mantener la cantidad correcta, adecuada de mis productos para poder hacer frente a las necesidades de mis clientes, estar, ¿cierto?, permanentemente entregándole los productos, no tener inventarios que sean obsoletos y por lo tanto voy a tener pérdidas porque si no los vendo se me echan a perder, digámoslo así, o me va a obligar a hacer una promoción de 3x1 para liquidar el inventario. Entonces, si yo manejo adecuadamente, ¿cierto?, correctamente los inventarios, voy a tener
de acuerdo a las políticas de inventario que genere la empresa, voy a tener un control adecuado de mis productos, de las materias primas, no me va a faltar, ni voy a tener en exceso, y por lo tanto los costos finales van a ser bastante diferentes si yo manejo adecuadamente el módulo de inventario. ¿Qué otro módulo también importante hay? ¿Cierto? No nos olvidemos que la parte de inventario está el famoso, no, espérense, ahí estamos, ahí está, inventario, venta. ¿Cierto? La otra contrapartida son las ventas. Si yo no tengo ventas en una organización, en una empresa, y estoy comprando materia prima muy bien, correctamente, tengo buenos proveedores, me llegan una buena materia prima, me dan un buen precio, me hacen muy buenos descuentos, me permiten pagar en el largo plazo. Después también manejo bien producción con inventario, está todo correcto, todo muy tranquilo, el inventario es una joya, ¿cierto? Todo perfecto y ordenadito, pero no tengo venta. ¿De qué me sirve? Voy a tener puros costos, pero no tengo ingresos. ¿Cierto? Que no nos olvidemos que las ventas me generan los ingresos, que son por lo que yo pago los costos, los gastos y me queda la utilidad. Entonces, ¿qué necesito? Obviamente, necesito manejar correctamente también mi departamento de ventas. ¿Y qué hago con ese departamento? Bueno, lo mismo que con el de compra, lo mismo que hago con el de inventario, lo mismo que tengo que hacer con el tema de nómina, parametrizar mis clientes, ¿cierto? Es decir, si tengo muchos clientes, pocos clientes, muy atomizados, por lo tanto tengo cientos de clientes que me compran poquitito, o dentro de los clientes tengo 3 o 4 que son muy importantes, muy grandes y que los tengo que cuidar porque uno de ellos que me deje de comprar pierde un 20, un 30% de mis ventas. Entonces tengo que saber, ¿cierto?, cuán dependiente soy del mundo de mis clientes. Y si soy muy dependiente, lo tengo que controlar, lo tengo que tener contento, le tengo que llevar el producto como corresponde, entregárselo en el tiempo preciso, con la calidad que corresponde, con el precio adecuado, hacerle buenos beneficios. A lo mejor si tengo un solo gran comprador, ¿cierto? Ese cliente, ese cliente va a tener un cierto poder sobre mí porque sabe que soy el único, ¿cierto?, que le vende, por lo tanto dependo de él, y él me va a decir, mira, yo te voy a pagar esta cantidad, te voy a pagar menos, me voy a demorar 30 días pagarte, entonces me puede tener un control sobre mí. Por eso es que es importante manejar los clientes para saber si soy muy dependiente de los clientes o está muy atomizado, y por lo tanto, ¿cierto?, tengo que seguir con esa línea intentando ser independiente con respecto a los clientes, o a lo mejor es bueno ser exclusivo de un solo empleador, o de una sola empresa, fantástico, lo tengo que revisar, ¿cierto? Y por lo tanto, de ahí saco información y clasifico mis clientes. Tengo que manejar obviamente las cuentas por cobrar, ¿cierto? Porque si tengo muchos clientes, le doy mucho crédito y no me pagan, bueno, el que va a perder es la empresa porque va a tener morosidad y no va a tener con qué pagar sus propios, ¿cierto?, costos y gastos. Por lo tanto, tengo que controlar, así como controlo que yo le pague oportunamente a mis proveedores, también mis clientes a mí me paguen oportunamente, ¿cierto?, esté ordenado y en lo posible ojalá tener cero morosidad. Y por lo tanto, ¿cierto?, ahí viene todo lo que es informe de gestión de la cantidad de clientes, dónde están los clientes, cuáles son los tipos de clientes, si son hombres, mujeres, niños, guaguas, viejitos, ancianos, no sé, ¿cierto? Y las comunas a lo mejor están, en qué provincia, en qué región están mis clientes, cómo se comporta, si tengo pocos o grandes clientes, y ahí está la gestión, ¿cierto? La morosidad, cuánto me deben y toda la historia. Entonces, hay harto que analizar, ¿cierto?, cuando uno empieza a entretenerse un poquitito con respecto a cuáles son los distintos módulos que maneja el ERP. Pero en el caso de ustedes, ¿cierto?, como ya les había comentado, y que me detuvo un poquitito más justamente en ese tema, es el módulo de nómina, de remuneraciones o de recursos humanos, ¿cierto? Ese es el que nosotros vamos a estudiar, en ese nosotros nos vamos a entretener, y ese es el que nosotros vamos a empezar a utilizar, ¿cierto?, de a poquitito. Obviamente esto es paso a paso, ¿cierto?, no es así tan urgente, así todo ya, del programa de Fontana, ¿ok? Entonces la próxima semana, ya a partir del lunes, espero que asistan más a la sala de clase, ¿cierto? Vamos a comenzar a trabajar justamente con la licencia de Fontana. Yo les voy a mostrar los paso a paso, ¿cierto?, como para que ustedes aperturen su licencia y podamos trabajar con ella, ustedes en su computador y yo de acá, ¿no es cierto?, mostrándoles los pasos que tienen que hacer para ir avanzando y cómo vamos complementando los trabajos que necesitamos hacer, ¿ok? Así que por hoy día ya
he hablado harto, ¿cierto? Ustedes me han escuchado bastante. Le agradezco su presencia, ¿cierto? Son pocos, pero ahí Profe, está. Dime, Francisca. ¿se puede quedar un minutito para conversar una palabrita? Ya, voy a dejar después de grabar y conversamos, ¿ya? Bueno, Ya. Bueno, o sea, perdón, voy a dejar de compartir. Aquí dejé de compartir y dime, Francisca. profe, es que quería saber si es que yo estoy de grupo con una compañera, pero ella da las clases presenciales. ¿El trabajo lo podemos hacer juntos igual? Sí, Porque, sí, sí. y una pregunta, oye, es que me pasaría de pato, A ver, pero no, que ya a dímelo. veces que me podría resumir un poquito, porque no, me ha costado mucho entrar a las clases, porque Ya. no pillo el link, entonces las clases anteriores faltaba toda, y esta es la primera clase que me puede conectar, y más encima atrasa. Sí, mira, Francisca, en tu caso, por la hora, porque después yo tengo igual otras aulas. Yo terminando aquí rápidamente, o sea, bueno, lo que se demora en el proceso, pero yo la subo también al aula virtual y ahí, por ejemplo, aparece en la semana 1 y ya dice video clase 1, después dice video clase 2, entonces tú pinchas ahí y aparece el Ya, video de las clases. Y ahora, en esta semana va a decir video clase 3, ¿cierto? Y ahí va a aparecer la que pasamos hoy día, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí ya, tú lo puedes hacer con calma. No, ¿cierto? ya Porque entiendo. es por efecto de tiempo, por el horario, pero como te digo, eso es lo bueno que también tenemos acá en ENAC, que todo lo grabamos y todo lo subimos después al aula virtual, ya para que ustedes lo puedan chequear ahí, ¿vale? Ya, profe, ¿y me podría explicar el trabajo? Sí, mira, el trabajo consiste en lo siguiente, se supone, se entiende, ¿cierto? Que en la semana vimos las características del RP, que son modulares, flexibles, ¿cierto? Que son integrales, que tienen mucha importancia para el interior de la empresa porque ayuda a la gestión, ¿cierto? A la organización de la empresa en sí. Y el programa que nosotros utilizamos, que tiene esas características esenciales, es de Fontana. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo de investigación? Que dado que tenemos de Fontana, ¿cierto? Que trabaja de forma modular, integral, flexible, buscar dentro del sistema los programas que más se utilicen en Chile, por ejemplo, de un ERP o un ERP cualquiera, ¿cierto? No necesariamente puede ser usado en Chile, pero si existe, lo más probable es que aparezca en Chile. Y ver si ese programa tiene las mismas características, o sea, si es modular, si es flexible, si es integrador, si ayuda o no ayuda a la empresa, y ahí uno hace un estudio de unos 2 programas más y dice, mire, recuerdo un estudio que realicé de Fontana, el software Pepito, el software Juanito, todos trabajan igual, son modulares, integrales, bla, 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 y todo sigue para la empresa. Esa es la idea. Ya entiendo. Eso es. O sea, es un trabajo de Ya, investigación para ver unos 2 programas más, ¿cierto? Entendiendo que existe de Fontana, y esos 2 programas los chequean cómo trabajan, ¿cierto? Que son integrales, modulares, cuáles son los módulos que tienen, y lo van colocando ahí en un PPT y después hacen una conclusión. Ese es el trabajo que necesitamos saber, que usted haga. ya, ¿Ya? entiendo. ¿Y ese Bueno, trabajo cuándo es que se entrega? mañana hasta las 24 horas, 23:59 creo que. Ah, ya. ¿Ya? Así que Y profe, en el caso de que nos aún. atrasemos, usted baja a punto, puede entregarlo Sí, o sea, como el domingo. más que bajar punto pongo un 1. No, no. O Chuta. sea, si me explican cierto el motivo por cual ustedes se atrasaron, no hay ningún problema, yo se lo recibo, igual le pongo la... Ahora, si me lo entregan el Ya. lunes, martes, la próxima semana, obviamente que ahí hay que bajarle por Ah, sí, normativa pues y no, punto. pero como si, porque no llegamos a atrasar, que Exacto. como No, no te estoy con preocupes. una compañera y ella también tiene a su bebé Ya. y todo, entonces no teníamos ni tiempo. Pero tranquila, ¿cierto? Si ustedes me explican como corresponde el motivo, ¿cierto? Posible del atraso, yo lo tengo que considerar y no te preocupes, que así lo voy a hacer. ¿Ya? Ya, espérame un poquito, es que quiero anotar su correo. Ya. Te lo voy a anotar acá. Ah, yo estaba lista para anotarlo acá, Pero mira, para si que me lo dicte. es cortito. Aquí te lo voy a poner acá. Es L de Luis, L con minúsculas, ¿cierto? L, A Ya, de Luis, L a Q. Luis Alberto Quiñones, Sigala, arroba. Ah, no, no, disculpa. Te estaba dando el personal. Mejor pone L Quinones,
El que arroba, use más nomás. sí, arroba enac.cl. lquinones arroba enac.cl. Eso lo veo todos los días y permanentemente. Ya, profe, ahí ya lo anoté. Ya, perfecto. Bueno, Ya, Gabriel. profe, se pasó. ¿Ah? Se pasó. Muchas gracias. No, tranquila, Francisca, no te preocupes. Ya, Francisca y Gabriel, nos vemos, que estén bien. Chao, Chao. chao. Voy a dejar de Profe, que esté grabar, bien. voy a dejar de participar y ahora dejar de grabar.